Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy tenemos una realidad nueva en Perú, un nuevo presidente después de una crisis permanente, 10 años con 8 presidentes, incomprensible en una república latinoamericana y en una democracia. Por eso el modelo europeo sigue siendo paradigma fundamental con sistemas de gobierno parlamentarios más que presidencialistas. Ayer, como decíamos, el izquierdista José María Belcázar fue elegido para encabezar la presidencia de la República, primero el Parlamento peruano, y accedió automáticamente a la presidencia interina del país después de la destitución de José Geri. Ha habido 8 presidentes, como decíamos, en 10 años, crisis absoluta del presidencialismo, porque el que llega jefe de Estado en América Latina se convierte en una especie de dueño absoluto del poder y no quiere salir. Repiten permanentemente, modifiquen la Constitución en la izquierda como en la derecha, el caso de El Salvador, o situaciones como las de Bolivia, que querían mantenerse en el poder la izquierda, y es necesario la alternabilidad. Por eso algunos teóricos y especialistas proponen otros sistemas, de lo cual vamos a hablar en el editorial de hoy, pero por ahora vamos al Perú con esta noticia. El izquierdista José María Balcázar fue elegido el miércoles para encabezar el Parlamento peruano y accedió automáticamente a la presidencia interina del país, un día después de la destitución de José Geri. Se trata del 8º jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta al país bajo el pulso de poderes entre un legislativo fuerte y un ejecutivo débil. El abogado de 83 años dirigirá Perú hasta la toma de posesión de su sucesor en julio, que será elegido en las presidenciales del 12 de abril. Recibió 60 votos en una sesión extraordinaria realizada la noche del miércoles en un local del Parlamento peruano. 4 congresistas se inscribieron para dirigir el Congreso y suceder a Geri por estos pocos meses. Entre ellos estaba María del Carmen Alba, expresidenta del Parlamento en 2021 y portavoz del partido de centroderecha Acción Popular. Los otros candidatos eran Edgar Reimundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés. Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional salpicada por escándalos e investigaciones contra los jefes de Estado de los últimos años. Geri, de 39 años, que sustituyó a Dina Boluarte, que también fue destituida, es investigado por 2 casos de presunto tráfico de influencias, tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Su situación se complicó este mes por su presunta intervención en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. En 5 años que estuve como diplomático en Ginebra, una de las cosas extraordinarias del sistema suizo político es que el presidente no se elige ni siquiera por 4, 3 o 5 años, sino solamente por un año. De 7 personas de todos los partidos eligen 7 consejeros y cada año cambia el presidente, con lo cual no hay ese poder absoluto en una sola persona que con 4, 5 o 6 o que repitan la presidencia tienen el poder absoluto. Y estos regímenes presidencialistas están cuestionados. Tal vez en América Latina sería interesante probar, incluso en Venezuela, un sistema parlamentario porque permite la alternabilidad y donde las fuerzas políticas cumplen más con la democracia, no solo participativa y también electiva, sino una democracia cognitiva donde haya debate y donde el pueblo actúe. En Suiza cualquier ley se vota siempre en forma directa y a mano alzada en los cantones. Un sistema de confederación muy importante porque también hay independencia de cierta de los estados, una especie de federalismo que Venezuela tiene que tener con autonomía de los Andes, de la situación de Occidente, de los llanos y el Oriente, pero claro, un Estado unitario con expresiones de respeto a la descentralización. Por eso el editorial de hoy lo hacemos sobre este tema, sistemas de gobierno y formas de Estado, y más adelante, pues los invitados de siempre conversaremos sobre temas internacionales. Para la organización del poder político es fundamental distinguir entre estructuras del territorio que son formas de Estado y cómo se ejerce el mando dentro de esas instituciones que son formas de gobierno. La forma de Estado se refiere a la estructura territorial del poder. Responde a la pregunta cómo se reparte poder en el espacio de la geografía de cada país. El Estado unitario existe un solo centro de poder político que se extiende por todo el territorio. Las subdivisiones de provincias, municipios son administrativas y dependen del poder central. En el caso de Venezuela, las gobernaciones y los distritos y los municipios, todos son administrados y dependen del poder central. Estados federales, como el caso de Brasil o Argentina, el poder se divide entre un gobierno central y unidades territoriales autónomas, estados o provincias. Cada una tiene su propia constitución y leyes,
siempre que no contradigan la ley federal. Los Estados Unidos son un ejemplo claro de ese federalismo. Y es a lo que aspira la Unión Europea, defendiendo la soberanía de cada Estado hacia un Estado federal europeo de 27 países hoy. ¿Y qué sería el paradigma para América Latina de la integración? Una especie de confederación de Estados o de federación de Estados, donde tengamos criterios comunes con la Unión Europea, con su Parlamento Europeo y sus instancias financieras, económicas y jurídicas. Más una confederación que es unión de Estados soberanos que mantienen su independencia, pero se asocian para fines específicos como la defensa del comercio. Es el caso de la Confederación Suiza, que tiene los estados absoluta independencia, pero hay una federación y una confederación en función del interés común, donde inclusive se hablan de 3 idiomas distintos, el francés, el alemán y el italiano, y una presidencia que es rotativa año por año, con lo cual evita el presidencialismo y sobre todo la deformación de la centralización del poder en una persona. Cuando se hablan de formas de gobierno, se refieren a la distribución funcional del poder. En las monarquías, el jefe de Estado es un rey hereditario o vitalicio. Puede ser absoluta, poder total, como es el caso de Arabia Saudita, o parlamentaria, como es el caso del Reino Unido, donde en Londres el rey reina pero no gobierna, hay un primer ministro. Mientras que en las repúblicas, y es el caso de América Latina y muchas europeas, África y en Asia, poder en manos del pueblo es temporal y electivo, con sistemas electorales, con instituciones independientes y neutrales, y algunas veces elecciones y sistemas electorales que tienen carácter constitucional. En el presidencialismo, el jefe de Estado y de gobierno se unifica en la figura del presidente. La elección del presidente es elegido por voto popular, ya sea directo o indirecto, en primera o en segunda vuelta. La estabilidad del mandato fijo es difícil remover al presidente, salvo el juicio político. Son los ejemplos en nuestro continente de Venezuela, Estados Unidos, Brasil, o en el caso de la República Francesa. Mientras que en los sistemas parlamentarios hay un jefe de Estado y un primer ministro de gobierno. El poder ejecutivo emana del Parlamento, poder legislativo, y es también unitaria. Solo el Parlamento es elegido directamente. Y en cuanto a la estabilidad, hay mandatos fijos. Es difícil remover al presidente salvo un juicio político, mientras que en el parlamentarismo es flexible. El gobierno puede caer por una moción de censura o disolverse el Parlamento. Ante el peligro de la concentración absoluta del poder en el presidente, el presidencialismo está cuestionado y algunos estados proponen, y algunos países, y algunos parlamentos, y algunos teóricos, la necesidad de ir a un régimen parlamentario, o al menos un régimen parlamentario mixto, donde sea el parlamento el que tenga el poder y sea flexible, porque el gobierno puede caer con una moción de censura o disolverse el parlamento. Hemos venido desarrollando la tesis de la necesidad en Venezuela de un replanteamiento constitucional hacia un sistema federal que suele ser más compatible con la visión de la persona humana y de la comunidad, del sistema comunitario, ya que permite que las regiones gestionen sus propios recursos ecológicos. Es el caso, por ejemplo, del Estado Bolívar, o el Estado Táchira, o el Estado Sucre, o el Estado Aragua o Miranda. Y estaríamos inclinados también al parlamentarismo, que tiende a fomentar más el consenso y las coaliciones, que permitiría más efectiva ser la democracia representativa y participativa, además de una democracia ecológica, deliberativa y cognitiva.